Hoy, después de muchos años, ya 40 años, empiezo como a hacer una retrospectiva de mi evolución de mis trabajos. Hay elementos que son las pitayas, que son los cactus, y cómo encuentro una conexión. Ahorita te puedo decir que encuentro una conexión con todo. Dentro de los cactus hay veces que en la parte de la raíz dibujo la parte de la raíz, la que no vemos, pero es la que existe. Percibo las vivencias de todo lo que te he mencionado a llevarlo a cabo a una tela, que es muy fácil, ¿no? Lo complejo para mí, que es el reto más grande, llevar todo esto a un concepto escultórico, ¿no? Porque entonces estamos hablando de no de un plano, sino estamos hablando de una concepción tridimensional donde tiene que tener vista por todos lados y que tenga relación por todos lados. Hay una parte del inicio de mi carrera en cuanto a la parte de instalación y conceptual que se los debo a ellos, a Melba y a Abel, porque ellos me ayudaron y me apoyaron para construir mi lenguaje desde lo tridimensional, o sea, desde la escultura. Y ellos fueron tan gentiles y generosos en esa etapa en la que yo necesitaba entender la tridimensionalidad para activarla a mi trabajo en instalación o intervención espacial, que después ya fui mejorando y activando de forma mucho más mía, pero ellos me ayudaron, los dos, ¿no? Y por lo tanto siempre lo voy a decir que les agradezco de forma infinita ese apoyo tan desinteresado que tuvieron conmigo en ese inicio de mi estructura como artista conceptual. Bueno, me dio mucho gusto cuando nos encontré en Mérida. Yo sé que Mérida es un lugar muy difícil y bueno, pues conocer la obra del maestro Abel, que es de verdad uno de los grandes maestros, un oaxaqueño, con todo, ahora sí que con todo el corazón, y yo creo que con más propuesta que muchos otros que hay ahorita. Y bueno, pues la maestra Abel siempre ha sido una gran amiga, una gran artista. Estamos platicando que pues somos una familia de artistas, de verdad, de creadores pues muy entusiastas, y entrar a su taller te vuelves loco, ¿no? O sea, creo que son de los artistas que siguen dando y tienen mucho para dar, y ahora que me encuentro que su hija también ya está entrando en el área del arte, bueno, pues más contento me encuentro, porque sé que no nada más están dejando un legado dentro de su obra plástica, sino también ya están incitando a que continúe ese legado dentro, pues, de la parte de la escultura, de la parte del arte objeto, y bueno, de una forma también extraordinaria. Y qué hablar de las esculturas que también tiene la maestra, ¿no? Unas esculturas extraordinarias, de una forma de expresión, pues que la verdad me gusta en lo particular, ¿no? Siempre tratamos de reflejar el espíritu de los seres, de las cosas en nuestro trabajo plástico. El nahual, en la época prehispánica, era la representación del espíritu de aquel animal que acompañaba a cada ser humano para ayudarle con la misión en la vida, para ayudarles a cumplir con el objetivo de lo que venían a hacer en este mundo. Y pues nosotros retomamos esa idea porque siempre el arte está ligado íntimamente a nuestro interior, a nuestro espíritu. Y los dos sentimos esa magia, los dos tenemos esa magia, y ahora nuestras hijas también se adueñan de ese concepto y forman parte de nuestro colectivo familiar, que es Nahuali. Nahuali es profundidad de pensamiento, es profundidad de sentimiento, es la magia en el arte,
es el dejarse conducir por ese ser que se la vive susurrándonos en nuestra cabeza y diciéndonos todos los caprichos que hay por hacer, todas las cosas que queremos hacer.